El 4 de septiembre se llevará a efecto el plebiscito de salida. A medida que se acerca este importante día, la situación se enrarece, se polariza, se ensombrece como suele suceder permanentemente en Chile cuando asoma la mínima posibilidad de que los sectores que han dominado el país sin contrapesos puedan perder algo de ese poder. Y hay que decirlo, ese poder tan desigual que existe en Chile, que favorece a un pequeño puñado de privilegiados, ha sido conseguido no por la voluntad popular, sino la mayor parte de las veces ha sido arrebatado a la ciudadanía de manera ilegítima a través de golpes de estados, dictaduras, constituciones escritas por militares y permanentemente por la élite. Ese poder que hoy puede ser en parte arrebatado es el que han conseguido a través de la corrupción, el soborno y muchas prácticas absolutamente espurias. Por ello, lo que se juegue en estos días es muy importante, pues el 4 de septiembre puede convertirse en un hecho trascendente para el futuro de la ciudadanía, para el futuro de nuestro país. Rechazar es consolidar un sistema perfectamente sincronizado que lleva instalado y aplicado contra las mayorías del país por más de 40 años. Chile hoy es uno de los países más desiguales del mundo. Cuenta con la concentración de la riqueza en pocas manos como ningún otro país en América Latina. Rechazar es validar a las AFP, a las ISAPRES, es consolidar la educación de mercado, la vivienda como guetos verticales inhumanos. Rechazar es perpetuar las zonas de sacrificio y negarles a miles de compatriotas el derecho humano fundamental de acceso al agua. Rechazar, en definitiva, es colocarse del lado de quienes por años han servido espurios intereses de la oligarquía y han representado los intereses del gran capital transnacional en detrimento de un desarrollo interno con sentido social. Rechazar, por lo tanto, es estar al lado de quienes han desertificado nuestro país a través del monocultivo, destruyendo provincias completas de nuestro territorio. Por el contrario, aprobar no es aprobar una constitución perfecta, que recoja lo que el pueblo demandó en la gigantesca movilización abierta el 18 de octubre. Tampoco aprobar significa que tendremos una constitución que restituya plenamente los derechos sociales, tan necesarios para que nuestro país comience a imperar un poco de justicia. Aprobar es comenzar a reconstruir un país a partir de cuestiones esenciales, como por ejemplo, acabar con el Estado subsidiario y dar paso a un Estado social de derechos que permita, a partir de allí, comenzar a reconstruir una verdadera estrategia que diseñe un nuevo país. No se trata de aprobar una constitución perfecta, que por cierto esta propuesta no lo es. Faltan y faltaron muchas cosas. No se resolvió el tema de la renacionalización de nuestros bienes comunes o recursos naturales como el cobre o el litio. Tampoco se consagró plenamente el derecho a un sistema previsional que otorgue prestaciones definidas, eliminando el negocio de las AFP. Las ISAPRES podrán continuar con el espurio negocio de la salud y, sin embargo, la distancia entre el rechazar y el aprobar es inmensa. Lo que importará, pues ha quedado en evidencia, es que necesitamos fortalecer las organizaciones vivas de la sociedad, los sindicatos, las juntas de vecinos, los centros de alumnos. Se requiere reorganizar al campo social, pues sin él los cambios siguen siendo sueños y por mucho que nos lamentemos, sin organización social, sin fuerza social dispuesta a movilizarse, las cosas seguirán igual. ¿Qué no se consiguió? Lo que el pueblo demandaba después del 18 de octubre es cierto, pero explicar el por qué ocurrió ello tiene muchas aristas. Lo cierto es que en Chile, la izquierda llamada justamente a representar a los sectores más desposeídos, a los trabajadores, en Chile no existe como tal. Es un remedio de izquierda, sin posturas claras, sin el valor para defender principios, permanentemente temerosa ante la derecha, no contribuye a levantar la moral del pueblo que, huérfano de una dirección política, ha deambulado en esta última década entre la derecha y la izquierda, entre comillas la izquierda, sintiendo que al final, tanto esta izquierda como la derecha le terminan perjudicando. Pues en definitiva, no han hecho más que administrar un sistema que hace 40 años se instaló, que ha perdurado sin contrapesos por tanto tiempo, y ahora podemos realmente comenzar a dar el primer paso para echar abajo toda esa institucionalidad construida bajo la dictadura
que en esta democracia imperfecta ha permanecido en la esencia inmutable. De eso se trata el 4 de septiembre, de aprobar y a partir de ello comenzar el proceso de rearticulación, de reorganización de la fuerza social que sigue el camino de la restitución de todos los derechos arrebatados. Lo otro, rechazar, es seguir junto a la derecha validando un sistema de absoluta injusticia. Hola, estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM y a través de nuestra señal @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Mugasáez y de nuestra querida compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo están, Miriam? Hola, Luis. Bueno, aquí con todo y el temporal, un poquito resfriada, pero bueno, se agradecen las lluvias, se agradecen esta agüita para lavar a este Chile, este aire, para limpiarlo, para renovar energía y para ir con todo a ese 4 de septiembre con mucha esperanza, que será un día histórico sin duda para las y los chilenos. Primera vez que se escribe, que se construye una propuesta de constitución desde las mayorías, desde elecciones populares, en los regionales. Y bueno, querer hoy desconocer todo el proceso que se ha pasado con unos tiempos extremadamente cortos, que se vieron forzados a hacer tremendo trabajo, quienes sí de verdad se tomaron en serio el papel de ser constituyente, de haber sido elegido para la convención, y no solo de poner trabas para que no avance, porque también hay que reconocer que hubo una pequeña minoría que hizo mucho mella adentro, obstaculizando todo. Y que por demás decir, son los mismos que hoy están por el rechazo, quienes han cosechado espectaculares frutos del modelo neoliberal y que tienen tejado de vidrio, como el caso de los Moreira, como el caso de Piñera, Lavín, Guevara, entre otros tantos, y el pequeño selecto grupo que tiene justicia a la carta, como los que recibieron clases de ética en una universidad, pero que las clases no tuvieron mayor influencia. De allí nacen que esta misma gente opere en las comunas muy vergonzosamente y llegan a tener, como hoy el tan bullado caso de la Karen Rojo, de la señora Karen Rojo, de Torrealba, de Reginato, de Katy Barriga, entre otros tantos en los comunales, y que no haya respeto ni para comunas que realmente necesitan esos recursos. Así es. Bueno, de eso se trata un poco. Creo que la disputa que tenemos el próximo 4 de septiembre habla de eso un poco, de acabar con esta impunidad, con la corrupción, con la decadencia en nuestro país. Y hace poco, mira, te cuento que leí una entrevista al exdirector de Punto Final, Manuel Cabiese, para nuestros auditores, que por lo general creo que lo conocían, a Manuel Cabiese, director de una revista muy importante, y hacía un juicio crítico respecto al por qué nos encontramos en este escenario y por qué tenemos que aprobar. Porque efectivamente no hay que echarle siempre la culpa al empedrado. Y efectivamente esta izquierda chilena está absolutamente fragmentada, una izquierda que carece de postura, de posición, de convicción, que creo que es relevante para convencer. Para convencer hay que tener convicción. Sí. Cuando tú ves la televisión, en los medios de comunicación, esta gente que se dice de izquierda, pero que frente a una levantada de voz de un sujeto de la derecha termina casi prácticamente, no sé, en una actitud pusilánime, la gente tiende a desconfiar. Cuando no hay convicción para transmitir los principios, los fundamentos de por qué hay que acabar con este sistema de profunda desigualdad, por qué hay que acabar con las AFP, vacilan en defender un sistema de seguridad social y terminan finalmente seduciéndose por las AFP. Así que yo creo que tenemos que mandar mensajes más positivos para que la ciudadanía entienda que estamos en un momento crucial, pero que hay que jugársela, porque después del 4 de septiembre, si ganamos con el apruebo, bueno, se abre todo un mundo de disputas, un mundo que nos puede generar también alicientes morales. Yo creo que este es un tema relevante. Imagínate perder, imagínate que gane el rechazo. ¿Cómo nos quedaríamos? Con un golpe moral muy fuerte. Por eso es tremendamente importante para la juventud especialmente, pero por supuesto también para los viejos que vienen peleando hace tantos años. Así es. Bueno, y hablando de estas izquierdas así un poco tibias, un poco no tan jugadas, no sé si te enteraste de
el inaceptable error que dijo el presidente Gabriel Boric en el caso Huracán. ¿Cómo es posible, Luis, que el gobierno haya quedado sin ser parte querellante de tan tremendo caso de corrupción? Sí, yo creo que esto ya es inaceptable. Mira, bueno, Gabriel Boric, lo escuché también, dijo después del 4 de septiembre se arregle este tema, creo que es un plazo, bueno, desgraciadamente, porque estamos frente al plebiscito, pero yo creo que es impresentable la actitud y aquí tiene que estar responsable, o Isca Siche o el señor Monsalve. Pero esto es una clara, yo diría, transgresión. Esto es gravísimo, muy grave. O sea, hoy día no vamos a poder abordar este tema porque el tema de lo que hizo Chávez, ¿te acuerdas tú? Cuando trataron de ocultar este tema, hoy día es gravísimo, gravísimo esto, que el gobierno queda fuera, el Estado queda fuera del debate tan importante contra este montaje que significó, además, a partir de la muerte de Catrillanca, todas las consecuencias que... Esto yo creo no tiene nombre, tiene que saltar a alguien grande, el ministro del Interior o el subsecretario, deberían irse los dos, yo creo, porque esto es gravísimo, deberían irse, definitivamente Gabriel tiene que dar una señal, Gabriel Boric, de que aquí tiene la mano dura, y que frente a este tipo de inobservancia, de irresponsabilidad, tienen que salir del gobierno, no puede estar en un gobierno que se dice progresista, que se dice de izquierda, gente que comete tan grave falta, porque esto no es primera vez, se había quedado dormido hace poco el abogado. Bueno, pero pasemos a otro punto, mira, a mí me parece hablemos cosas más positivas. Sí, cosas positivas, pero bueno, todo lo positivo siempre encuentra su correlato, su contraparte, que es lo negativo. Mira lo que está pasando con el aumento de los precios, que está afectando fuertemente el poder de compra de los trabajadores. Y lo evidente, por eso hay que votar a prueba. Porque ¿cuál es la actitud de los que están por el rechazo? Los grandes empresarios de Ripley, Falabella, niegan mejoría económica a los trabajadores que la están pasando muy mal. ¿Cuál es la contrapartida? Están repartiendo utilidades gigantescas, el comercio, el retail, Ripley, Falabella. Y pongo este ejemplo de Ripley porque tenemos el caso del sindicato del Banco Ripley, que presentó un pliego de peticiones, una negociación colectiva sumamente ajustada. ¿Cuál fue la respuesta del patrón de esta familia poderosa que está detrás de Ripley? Nada. Como suele suceder, como lo ocurrió con Cencosud, recuerda tú, cuando echaban gente a la calle apoyándose en normas que promulgó Piñera y sin embargo repartían utilidades groseras en un periodo de crisis. Así que eso creo que es relevante. Así es, bueno, a los trabajadores nunca nada se nos ha regalado, eso lo tenemos claro, y tenemos que dar la batalla hasta el último. No solo las negociaciones de Ripley, nosotros en Walmart estamos enfrentando una negociación durísima, donde lograron fragmentarnos, porque así funcionan las empresas, fragmentan mucho las organizaciones de trabajadores para entonces de a poquito irlos sometiendo a lo que ellos quieren dar. Tanto así que no quieren dar nada, sino mantener el mismo contrato y en muchos casos ofrecen hasta reducirlo porque ahora sí se viene la recesión, la inflación, la guerra, el alza del dólar, bueno, todo lo que la prensa de televisión abierta infla, ellos lo agarran para entonces excusarse. Sin embargo, siguen, al menos en el sector que yo trabajo, en el sector de supermercados, siguen abriendo nuevos locales, siguen en la repartija de enormes ganancias, sigue a la alza sus promedios de venta. Así es, bueno, por eso es importante, porque en la nueva Carta Fundamental, si se aprueba, se abre la posibilidad de restituir un derecho que había sido negado, conculcado por el propio José Piñera Echenique en el Código Laboral del año 79, el Plan Laboral, que es la negociación ramal. Necesitamos sindicatos fuertes, sindicatos unitarios. No podemos seguir fragmentados. Con sindicatos fuertes se pueden lograr negociaciones ramales que permitan arrebatar una parte de la torta que nos pertenece y no tendríamos más estas empresas como Ripley, Falabella, Cencosud, Walmart, que hacen lo que quieren en este país. Creo que estamos en una pausa, mira, me dice la directora por internet. Sí, nos vamos a una pausa comercial con una canción maravillosa, El breve espacio en que no estás, del grande Silvio Rodríguez. Volvemos a nuestro programa Debate Social, como cada viernes, en la 102.5 Radio FM, Radio Universidad de Chile, y en su señal online y por streaming. Recuerden, pueden volver a ver y escucharnos en el fanpage @canal.social. Hoy estamos con Juan Ignacio Latorre Riveros, psicólogo de profesión y senador de la República por la sexta circunscripción correspondiente a la región de Valparaíso.
militante de Revolución Democrática y hace poco electo su presidente. Bienvenido, senador. Un gusto tenerlo en nuestro programa y poder conversar sobre los acontecimientos que va viviendo nuestro país. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles también, Miriam, Luis, sí, y a todos quienes nos están viendo, escuchando. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Juan Ignacio. Un gusto. Gracias, Lucho. Quisiéramos comenzar por saludar también este nuevo cargo, este nuevo desafío que tiene, esta responsabilidad grande de asumir la presidencia de uno de los partidos más importantes de Chile, como es Revolución Democrática, que es parte de la coalición del gobierno. Y quisiéramos preguntarle cómo ve RD estos momentos y cuáles serán las primeras medidas que van a tomar a la cabeza de este partido. ¿Cuál es el principal desafío que han tomado en este periodo? Sí, la verdad es que la elección fue el fin de semana anterior y nos ratificó a una lista que somos siete personas en una lista directiva nacional para encabezar el partido por 2 años. Tengo el honor de encabezar esa lista y la militancia nos ratificó con un alto porcentaje de 85%, 85,5% de aprobación. Además se eligieron otros cargos de consejo político, hubo 5 listas en competencia y ahí hubo la elección de un nuevo consejo político, otros cargos de tribunales supremos, regionales, coordinaciones de espacios basales, es decir, se renovó toda la orgánica interna. Y esto además en un contexto donde, claro, somos gobierno y el partido había sacado hace algún tiempo atrás un voto de inhabilidades para personas que están en el gobierno, no pueden asumir cargos en la interna, en la orgánica interna del partido. Entonces, la verdad es que eso pasa para un partido nuevo como el nuestro, que queda de alguna manera el desafío de fortalecer la orgánica, porque de lo contrario el peligro está, lo que muchas veces ocurre con los partidos políticos, que una vez que entran al gobierno, todos sus cuadros entran al gobierno y se debilita mucho la institucionalidad partidaria. Entonces, hay de verdad muchos compañeros y compañeras que estuvieron disponibles ahora para asumir cargos en la interna, ¿no? Y una de las primeras medidas, nosotros vamos a entrar de cabeza, asumimos el 18 de julio, y entramos de cabeza en la recta final, de alguna manera, de la campaña por el plebiscito de la nueva Constitución. Ahí decidimos prioridad partidaria, prioridad de la directiva, estar tiempo completo, en el fondo, dedicados a la campaña, a activar nuestra militancia, activar todos los cuadros que tenemos en alcaldías, concejalías, consejerías regionales, la bancada parlamentaria, todos los territorios, las regiones, y sumarnos obviamente con mucha fuerza al un comando unitario que se constituyó, se inscribió la semana anterior en el CERVEL, y también la plataforma ciudadana que se llama Aprueba por Chile, donde hay muchas organizaciones de la sociedad civil muy diversas, de distintas causas sociales, políticas, ambientales, de feminismo, etcétera, que han estado luchando también por una nueva constitución y decidimos armar un comando conjunto, sumar fuerzas, digamos. Yo creo que acá hay que sumar fuerzas para lograr el triunfo de la prueba, que no está ganado, no está para nada ganado, está complejo la disputa y queda poco tiempo, y creemos que requiere el máximo nuestro esfuerzo militante. Senador, bueno, un gusto tenerlo, felicitarlo por el importante cargo que asume. Sin embargo, creo que es prudente señalar que el momento que asume es de tremenda complejidad, porque estamos viviendo una etapa muy compleja en nuestro país. Estamos a menos de 2 meses de llevar adelante el plebiscito, que tendrá que ratificar en este plebiscito la Carta Fundamental. Y sin embargo, el ambiente está totalmente enrarecido, está crispado, y esto no es casual en nuestro país, porque en épocas anteriores, cuando se tuvo que confrontar temas de trascendencia, bueno, siempre la situación se enrarecía demasiado. El plebiscito del apruebo y el plebiscito que mandató a que la Constitución le escribiera, como casi un 80% que le escribiera la gente electa y no los políticos, tuvo un apoyo fundamental. Pero hoy día, sin embargo, la prensa se ha encargado con algunas campañas de intentar hacer creer o instalar como verdad que la opción del rechazo crece abismantemente contra
la posibilidad de la prueba. La pregunta mía es, ¿cuál cree usted es, senador, la razón por qué en tan poco tiempo, después de haber obtenido casi un 80%, la idea del rechazo adquiere tanta importancia? ¿Cuál cree usted la responsabilidad que le asiste a los partidos fundamentalmente, a los partidos políticos, que de alguna forma avalaron o validaron a muchos convencionales que escribieron la Carta Fundamental? Sí, buena pregunta, Luis. Yo creo que, a ver, varias cosas. Yo creo que hay una campaña instalada desde el día uno de la derecha que no es espontánea, que yo creo que acá hay un diseño bien profesional, con muchos recursos, con mucha articulación mediática, que ha estado desde el día uno en contra del proceso constituyente, que han estado por ensuciarlo, por llenarlo de mentiras, de fake news, de confundir a la gente y de llevar al barro, como decimos, ¿no? Llevar al barro la discusión, en vez de poner un debate de ideas, de contenido, un debate de visión de país, de futuro, etcétera, es llevar al barro la polémica, la parafernalia, etcétera, lo cual va generando, y además esto lo hacen de manera muy sistemática, muy repetitiva, por múltiples medios, ¿no? Por medios de comunicación masivos, por redes sociales, por WhatsApp, penetran, digamos, ¿no? La cultura hoy día hegemónica, dominante, y penetran y llegan a los hogares, llegan a las personas, ¿no? A sus redes sociales personales, etcétera. Y con lo cual va generando una cierta desafección, yo diría una desafección de buena parte de la ciudadanía que no tiene el tiempo para decir, a ver, esto que me llegó es verdad o es mentira, chequear, buscar, investigar, en el día a día la gente está viviendo y tratando de sobrevivir, digamos, ¿no? En momentos muy complejos, además económicos, de inflación, etcétera. Y por tanto, en el fondo, va generando una desafección, esa es mi hipótesis, ¿no? Una desafección de la ciudadanía respecto del proceso, ¿no? Del proceso constituyente. No así del contenido. Yo creo, por lo menos la experiencia que tengo territorial, más cualitativa, si tú quieres, no tanto de encuestas, pero más cualitativa, de contacto con la ciudadanía en la calle, en los territorios, es que la gente, cuando tú vas a hablarle de contenido, del contenido real que está en el texto, que no es perfecto y no es ideal y probablemente no es todo lo que uno quisiera, y eso sabemos porque son procesos también complejos los de la convención, de eh, llegar a acuerdos transversales con colectivos muy diversos, no era fácil ese proceso de negociación. Bueno, uno podrá criticar, digamos, muchas cosas, pero en el fondo hay un texto, ¿no? Hay un texto democrático, por una convención paritaria, con representación de los pueblos originarios, del mundo independiente, del mundo social, un año de trabajo muy intenso, y llegan a un texto final. Y cuando uno va al contenido, la gente tiene interés, esa es mi impresión, tiene interés en aprender, en comparar la constitución actual con la vigente, digamos, con la nueva o la propuesta de nueva constitución, eh, tiene interés en despejar dudas, en aclarar mentiras o cosas de ese tipo, y de imaginarse cómo serían los cambios, ¿no? Estructurales que se pueden venir con la nueva constitución. Y eso, Senador, mi impresión es que eso está empezando. La gente, la sí, campaña de la prueba está recién arrancando, y la gente está como recién empezando a conocer el texto así final, y es. estamos a poco tiempo. Yo después quiero que discutamos un poco respecto a los contenidos, que creo que es relevante hacerlo. Sin embargo, me parece importante reiterar, no la pregunta, pero reiterar un aspecto de la pregunta que dice relación, y estoy totalmente de acuerdo con usted, en orden a que se produjo en un año una desafectación o desafección tremenda de la ciudadanía hacia el proceso. En un año hay que tratar de comprender o explicar por qué este fenómeno se produce de manera tan radical. ¿No cree usted, senador, que cuando el pueblo entregó un mandato tan contundente y claro respecto de que quería que esta constitución fuese escrita por convencionales electos y no por el poder constituido, es decir, por el Congreso actual, y lo que observó en el transcurrir del año fue cada vez la presencia más activa de justamente los políticos, muchos de los cuales habían sido objeto de crítica, de repudio, y que fueron en parte, yo diría, la crítica que enarboló el movimiento del 18 de octubre. ¿No cree que hay parte de eso también, la responsabilidad de hacer aparecer a tanto rostro que fue parte de la crisis, parte de la crítica, parte del estallido, senador?
Mira, puede ser, yo lo viví muy intensamente, por ejemplo, la discusión del sistema político y respecto de la continuidad o no, la eliminación del Senado, el reemplazo del Senado por la Cámara de las Regiones, y ahí hubo un debate muy intenso, claro, de los senadores incumbentes, digamos, de decir, de oponerse, de tratar de generar ahí un punto político, de incidir o influir en los convencionales para tratar de, en lo posible, salvar lo más que se pueda la propia pega, digamos, ¿no? O la institución en la cual estamos hoy día ejerciendo un cargo, y más aún los que fueron elegidos democráticamente, que también es un dilema, ¿no? Fueron elegidos en noviembre recién, por 8 años, y entonces dicen, bueno, pero ahora me cambian las reglas del juego, y qué sé yo, y ahí se genera una discusión que en mi opinión, al ciudadano de a pie, a la gente común y corriente, trabajadora, que vive de su trabajo, que son la gran mayoría de nuestro país, millones de personas, no sé si le interesa tanto, pero sí se genera una distancia con la discusión, ¿no? Porque la aparta de los temas de fondo sentidos por la ciudadanía, que en mi opinión tienen que ver con cómo construimos derechos sociales, la seguridad social, la salud, la educación, la vivienda, el medio ambiente, la equidad de género, el derecho al trabajo, etcétera, ¿no? La democracia, cómo profundizamos la democracia, la descentralización, que esos son los temas, creo yo, relevantes que la ciudadanía viene acumulando hace muchísimo tiempo y anhelando cambios. Yo creo, eso sí, Lucho, y yo creo que ahí pueden haber también errores de ciertos convencionales que también se pudieron haber pasado a ciertos pueblos, de creer que acá estamos en un momento revolucionario, que el 18 de octubre implicaba un cambio radical de sistema, y no leer que el pueblo es diverso, que hay movimientos pendulares, que la gente a veces es contradictoria en sus propios anhelos, que al mismo tiempo que quiere derechos sociales también quiere mercado y quiere meritocracia y quiere seguridad y quiere, ¿no? Entonces, yo también creo que a veces ciertas lecturas, ¿no? Creo yo, se pudieron haber equivocado en el tono y en no contribuir a generar un apoyo social mayoritario también de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que también hay errores que hay que mirar, hay que hacer la autocrítica, digamos, desde nuestros sectores de izquierda, digamos, políticos y movimientos sociales, creo yo que también hay que hacerlo, pero sin duda acá hay una articulación muy poderosa también de la derecha por ensuciar y boicotear este proceso, eso no me cabe ninguna duda, y que cuenta con la funcionalidad y la complicidad de ciertos sectores, no quiero englobar a todo el mundo, pero ciertos sectores de centro izquierda, de partidos tradicionales que les hacen el juego y finalmente terminan, eh, como decía Radomiro Tomic, pactando con la derecha, gana la derecha en ese juego funcional, digamos, a la operación política de Así la es. derecha que no quiere cambios, digamos, ¿no? Sí, sí, Senador, no. hablando de autocrítica, se está escuchando mucho a través de distintos personajes del mundo político que tras el plebiscito se pueden o se podrían hacer modificaciones a la Constitución. Esto lo está demandando desde los partidos de la derecha, el PPD, la DC, y lo están aceptando ciertos sectores progresistas. Incluso la presidenta de la convención dejó abierta la posibilidad en su discurso de entrega al presidente Gabriel Boric. Pero ¿hasta qué punto es realmente modificable la Constitución si ganase la prueba? Sí, mire, esa es parte de la pedagogía ciudadana que en mi opinión hay que hacer. La nueva Constitución, si uno lee el texto, va al texto real, la propuesta final, digamos, te guste o no, pero vas a la propuesta final y hay un capítulo que dice reforma a la Constitución, reformas a la Constitución, mecanismos para reformarla e incluso mecanismos para una nueva Constitución. Es decir, la propuesta de Constitución, en caso de que gane la prueba, no es una propuesta escrita en piedra. Y es un proceso democrático y dinámico que entra y que tiene su quórum, por ejemplo, para hacer reformas constitucionales, 4/7, más referéndum, que eso es muy importante, abre la puerta por primera vez en nuestro país a la democracia participativa, es decir, que el pueblo soberano, recordemos, este es un principio constitucional, la soberanía reside en el pueblo, ¿no? A propósito de lo que decía Lucho, el mandato popular fue nueva constitución, no reformas ni parches a la constitución del 80 con la firma de Lagos del 2005, nueva constitución
y por una convención 100% elegida por la ciudadanía, que es muy diversa por lo demás, que tiene personajes de la más variopinto, con mucha diversidad. Pero bueno, yendo al punto, la propia nueva constitución establece los mecanismos por los cuales se puede reformar, ¿no? E incluso cambiar, hacer una nueva constitución vía asamblea constituyente. Incluso la iniciativa popular de ley, si tú juntas determinado número de firmas, puedes presentar iniciativas y mociones parlamentarias que si logran ciertos quórum en el Parlamento, que no son tan altos, son de 4/7, puedes lograr también avanzar en reformas a la Constitución. Entonces, me parece que abre una cancha que va a venir a partir del 5 de septiembre, si se aprueba la nueva Constitución, un debate, por un lado, de sectores que pueden querer hacer propuestas de reforma y también adecuaciones legislativas, es decir, muchos aspectos que quedan en el articulado de la nueva Constitución en términos de derechos, por ejemplo, el catálogo de derechos, luego hay que bajarlos a ley, ¿no? Por ejemplo, está un senador de derecha, Felipe Kast, habla del aborto, dice, no, la nueva Constitución establece el aborto libre hasta los 9 meses, cosa que es mentira, no dice así, establece el derecho sexual y reproductivo al aborto, pero luego, en su inciso final, ese mismo artículo dice, la ley fijará el procedimiento, la regulación, los tiempos, y como ocurre en todos los países del mundo, eso está regulado, cuántas semanas se permite, los procedimientos, etc. Por lo tanto, la ley tendrá que bajar y adecuar muchos de los principios y derechos constitucionales, y eso va a ser parte del debate democrático, digamos, ¿no? Por supuesto, es totalmente comprensible que ninguna constitución debiera ser rígida, porque efectivamente las sociedades van cambiando y se requiere muchas veces de ajustar determinados principios. Lo que sería un contrasentido, senador, es que aprobada la Constitución, ahora, el 4 de septiembre, al poco andar, sin antes materializar justamente lo que señala usted en orden a que las normas que deben aplicarse, discutirse, debatirse, finalmente promulgarse en el Congreso, antes de que ocurra todo ese fenómeno que materialice la Constitución, ya el poder constituido comenzara a tratar de modificar la Constitución sin contar con un mandato, porque el mandato que el pueblo soberanamente le dio a esta convención fue que escribiera una Constitución y la sometiera a referéndum. Es lo que va a hacer el 4 de septiembre. Si la ciudadanía la apoya, bueno, se expresó soberanamente el pueblo. Entonces sería un contrasentido que el poder constituido comenzara a tratar de modificar la Constitución cuando lo que debiera hacer es justamente abrir el debate para materializar eso. Pero yo quiero llevarlo a otro punto, senador, que me parece relevante. Usted fue uno de los congresistas que en marzo del año, a fines de marzo, principios de abril del año 2020, cuando comenzaba la pandemia, junto a otros 4 senadores de la República, cuestión que el movimiento social siempre se lo va a agradecer, fue uno de los 5 senadores que firmaron un proyecto de ley, incorporaron una presentación de un proyecto de ley para la derogación del decreto ley 3500. Cuestión que se abordó en una primera etapa en la Comisión de Constitución por el senador Durresti, pero sin embargo, bueno, con el transcurrir de la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica, ese tema no se abordó. Ahora bien, por parte del gobierno hemos escuchado que se repite la vieja fórmula de que el ministro de Hacienda es quien encabeza la estrategia en materia de seguridad social, en materia de pensiones, como ha venido ocurriendo en los últimos 3 años, o perdón, en los últimos 3 periodos con el gobierno de Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Se repite la historia que es quien aborda esta temática justamente el Ministerio de Hacienda. Y sabemos nosotros, por experiencia hablo desde nuestro punto de vista, de que prima permanentemente esta mirada mercantil, esta mirada monetarista para abordar un tema que requiere de un debate mucho más a fondo. Senador, hemos escuchado que algunos planteamientos respecto de el mayor incremento que se plantearía para mejorar la contribución del Fondo de Pensiones y cuyo planteamiento incluso es más regresivo de lo que planteaba la senadora Goich con el senador Letelier, del cual usted también estuvo muchas veces cuestionando esa estrategia.
¿qué observa usted en esta materia que va a ser relevante? Porque este va a ser uno de los temas relevantes, y usted dijo algo importantísimo. La gente demandó derechos sociales fundamentalmente. Y efectivamente hay aspectos de la Constitución que no estaban en el debate. Pero este tema, el tema de las pensiones, es un tema que viene arrastrándose por más de 8 años. ¿Cómo lo ve usted, senador? Sí, a ver, lo primero, respecto al proyecto de ley que presentamos, era una reforma constitucional para derogar el decreto de ley 3.500, porque recordemos, en la actual Constitución, la iniciativa legislativa en materia de seguridad social, pese a que Chile yo creo que no tiene actualmente un sistema de seguridad social, pero para cambiar, digamos, ¿no?, el decreto de ley 3.500 es iniciativa del gobierno de turno, y como no, el gobierno de Piñera no iba a estar de acuerdo, lo que hicimos fue buscar vía reforma constitucional generar esta derogación del 3.500 y establecer principios para un nuevo sistema, ¿no?, de seguridad social. Pero recordemos, ese proyecto fue presentado incluso antes del plebiscito de entrada. Como tú dices, Lucho, no recuerdo bien la fecha exacta, pero puede haber sido marzo o abril, ¿no?, del 2020, si no me equivoco. 2020, sí. Claro, y el plebiscito fue en octubre del 2020. Claro. Por lo tanto, fue varios meses antes del plebiscito de entrada, sin saber nosotros el resultado de ese plebiscito de entrada, que también había mucha incertidumbre. Recuerda, si iba a haber, finalmente ganó con una amplia mayoría el apruebo a una nueva constitución, que es un mandato popular. Yo me tomo muy en serio eso. El mandato popular es nueva constitución y elegida 100% por la ciudadanía. Entonces, dicho eso, el propio proceso constituyente ya hace que ese tipo de proyectos de ley, incluso yo había presentado uno antes del estallido social, unos pocos semanas antes del estallido social, junto a Rodrigo Mundaca, lo hicimos en Valparaíso, un proyecto de ley también para derogar vía reforma constitucional el artículo 19, numeral 24, sobre la privatización de los derechos de agua, y transformar, ¿no?, el agua como un derecho humano, un bien común. Una vez que el proceso constituyente ya se echa a andar, ¿no?, institucionalmente se echa a andar y se empieza a redactar la norma constitucional, esos proyectos de reforma ya quedan, digamos, obsoletos, porque será el poder constituyente el que elabore la nueva norma, ¿no? Y de hecho, el texto incorpora en materia de agua avances sustantivos respecto a la Constitución del 80, o sea, es un cambio paradigmático. Y lo mismo la seguridad social, es decir, se establecen los principios de seguridad social de la OIT, consagrados internacionalmente, etcétera, ¿no? Y por tanto, ya dicho eso como introducción, el proyecto de ley que presente el gobierno, que por lo que ha dicho tanto la ministra del Trabajo, Janet Jara, y el ministro Marcel, que en esto yo creo que están trabajando juntos, es cierto que la Hacienda tiene una incidencia importante, pero yo no menospreciaría el rol que pueda jugar la ministra Janet Jara y todo el equipo del Ministerio del Trabajo, respecto a los diálogos sociales, los diálogos que han venido haciendo, y el proyecto que van a presentar en agosto. Yo no tengo todavía el detalle, mentiría si te digo, Lucho, lo digo a los quienes nos pueden estar viendo, el detalle del proyecto de ley. Han salido cosas en prensa, han salido ciertas cuestiones, pero no tengo el detalle todavía del proyecto de ley que se presente en agosto, pero por lo menos lo que yo voy a empujar es que ese proyecto de ley esté en sintonía con la redacción de la norma aprobada constitucionalmente en cuanto al derecho a la seguridad social en la nueva Constitución, pese a que el plebiscito es en septiembre y el proyecto se va a presentar en agosto, pero la norma ya está, la conocemos, el texto, y por tanto habrá una implementación. Cuán gradual sea, a mí me gustaría que sea un cambio de pronto más radical, más rápido, que se termine en la AFP, ojalá mañana, digamos, ¿no? Ya, sabemos que hay una transición que hacer, ¿no? Que hay una transición que hacer. Lo que a mí me interesa es que en este gobierno se establezca de una vez por todas, ¿no?, un nuevo sistema de seguridad social y lo vayamos profundizando en el tiempo, pero que esté en sintonía con la nueva norma constitucional. Yo al menos voy a empujar aquello y eso va a ser parte del debate legislativo. Usted sabe que parece entra en los de ley. Totalmente razonable, senador. Creo que parece prudente hacerlo sobre la base, especialmente los principios que consagra la nueva Constitución. Por eso, la pregunta concreta, bien breve, quería hacérsela. ¿No parece más razonable presentar un proyecto de reforma una vez que se apruebe la Constitución
política de forma tal que se fije el marco sobre el cual se va a hacer el debate? Esa es una discusión de los tiempos, ¿no? De los timings de presentación de los proyectos. El punto es que el texto ya lo conocemos, y claro, no sabemos el resultado del plebiscito, pero el texto ya lo conocemos. Y por tanto, lo mismo está haciendo el equipo de salud. El otro día conversaba con su secretario de salud, que está en el diseño de la propuesta de reforma, que va a ser, en mi opinión, la reforma más sustantiva a salud en los últimos 30 años, respecto a un derecho universal, seguro único, solidario, etcétera, y el rol del Estado. Y claro, ese proyecto se va a presentar después del plebiscito, pero el diseño ya se está haciendo desde ahora, con el texto en mano, ¿no? O sea, ya se conoce el texto. Entonces la idea es adecuar ese proyecto de ley al texto. Igual la tramitación, Lucho, si se presenta en agosto el proyecto, la tramitación va a ser de todas maneras, y tú sabes, un debate sobre un proyecto de ley de pensiones no se saca en un mes. Entonces, igual va a ser post 4 de septiembre, o sea, con resultado en mano. Obviamente que no da lo mismo, y yo creo que nos puede ayudar a empujar también el explicarle a la gente de manera muy sencilla que no da lo mismo hacer este tipo de reformas con la actual constitución, donde vamos a chocar una y otra vez con el Tribunal Constitucional y el poder de veto de la derecha, versus una nueva constitución que da un mandato de implementación, incluso da tiempos con los artículos transitorios de implementación, y mandata al Poder Legislativo a sacar adelante las reformas, digamos, ¿no? Es muy distinto el escenario, con uno u otra, sabiendo que no hay acá constituciones perfectas, ni que está todo garantizado, que es parte de una disputa política. Esto siempre va a ser parte de una disputa política porque estamos tocando intereses, en el caso de las FP, en el caso de las ISAPRES, estamos tocando intereses, y por tanto no se van a quedar con los brazos cruzados viendo cómo avanza la reforma social, sino que van a hacer ellos su juego también. Pero obviamente no da lo mismo el escenario con la actual constitución versus la nueva constitución, y por eso el llamado es a aprobar la propuesta de nueva constitución. Sí, sí, senador. Le quiero hacer un comentario. Aparte, en el libro Todo Legal, escrito por Carlos Trombeck y Chiapa Cáceres, se relata la participación, por ejemplo, de Ricardo Lagos en un seminario de moneda ACES, donde ya estaría tratando de potenciar la participación de Sebastián Piñera. Esto fue en el 2017. Estos partidos o estos personajes que están como infiltrados en todos los partidos y que no hacen otra cosa más que defender el modelo, ¿cómo contrarrestar esto? ¿Cómo le damos a... Es que no me sé explicar. ¿Cómo le damos la batalla? No sé si también se enteró de la carta de Ricardo Lagos, que después ni fue escrita por él, sino por Juan Sutil, y después se mandan los dichos, Juan Sutil, de los departamentos en Miami. No por Juan Sutil, por Sutil, del ex miembro del Consejo del Tribunal Constitucional, defensor de las AFP. Jorge Correa Sutil. Jorge Correa, esa. Son distintos personajes. Sí. Sí. No, sí, a ver, yo creo que sí entiendo la pregunta. El punto es, yo creo que acá hay un clivaje, ¿no? No solo derecha-izquierda en términos de ideológico, ¿no? Y yo me sitúo en la izquierda política, pero también hay un clivaje elite-pueblo, ¿no? Yo creo que más allá de derecha-izquierda, y vuelvo al ciudadano de a pie, vuelvo a la gente que vive de su trabajo, que a veces puede estar más o menos politizada o despolitizada, o involucrada o no con los procesos de cambios sociales y políticos, pero hay un malestar del pueblo respecto a la élite. Y yo creo que, claro, Ricardo Lagos, Piñera, Sutil, etcétera, representan a una élite que de alguna manera se acomodó a un modelo, a un status quo, y a una cierta estabilidad de este país, que se decían a ellos mismos que Chile era un oasis, digamos, ¿no? Como, con matices más o menos, unos y otros, ¿no? Pero están en una cierta burbuja donde se hablan a sí mismos, en el fondo. Yo no sé si la gente le interesa mucho la opinión de Ricardo Lagos, le interesa mucho la opinión del expresidente Frey,
yo creo que pasan de aquello, ¿no? Esa es mi impresión. Pero más bien generan un debate en la élite política y en la élite económica, en el fondo, ¿no? Y en los medios de comunicación, etcétera. Y bueno, yo discrepo obviamente de esas opiniones, lo he dicho públicamente, la Carta del Lago la encuentro muy ambigua, esto de llamar como a el que puede votar en blanco, que como que Sí. si diera lo mismo en el fondo si gana el apruebo o el rechazo. Creo que Senador, estamos en un momento histórico donde hay que tomar posiciones, en el así fondo. es, La DC, la propia democracia cristiana como partido toma una posición por el apruebo. Se le claro, descuelgan algunos, Jimena Rincón, exacto, Matías Boca, Eduardo Frei, pero el partido toma una posición. O sea, este es un así es. momento de tomar decisiones, de tomar postura. Y esa ambigüedad creo que no contribuye mucho y creo que no representa ni conecta con el sentir popular tampoco. Senador, usted, bueno, eh, quisimos invitarlo al programa de la Radio Universidad de Chile porque, bueno, el movimiento social tiene y ha tenido una muy buena relación con el desempeño de usted como senador, que ha tomado varias demandas provenientes del mundo social. Ya lo recordaba, el tema del agua con Mundaca, el tema de Noma FP con el movimiento. Ha sido un senador que ha estado, digamos, de alguna manera vinculado a la demanda social y que son demandas, yo diría, absolutamente necesarias y justas. Y bien dice usted, están soplando vientos mejores, por lo menos en América Latina. Recién en Francia también se está dando un proceso de tendencia a, yo diría, abandonar estas lógicas monetaristas neoliberales que han hecho tanto daño al país, que han hecho tanto daño al mundo. Y me parece relevante formularle la siguiente pregunta porque creo que uno de los grandes problemas de la desafección es justamente cuando se dan señales equívocas. Y creo que usted lo dice muy bien, no hay que dar mucha cobertura a aquellos personajes que teniendo absolutamente el derecho de dar su opinión, no representan el sentir mayoritario de la gente. Pues la gente común quiere respuestas inmediatas. Y mi pregunta puede ser un poco controvertida para usted, siendo el nuevo presidente de Revolución Democrática, porque lo que hemos observado un poco es que el gobierno tiene, desgraciadamente, una tendencia a responderle a la derecha yéndose más a la derecha y no yéndose más hacia los movimientos sociales o no yéndose más hacia una postura de izquierda, no una postura, como bien lo decía usted al comienzo, estas posturas extremas, sino que una postura que dé cuenta de que efectivamente hay una voluntad y un compromiso por hacer transformaciones importantes en nuestro país y no seguir reproduciendo esta suerte de simpatía o esta suerte de claudicación permanente a esta derecha que es tan arrogante en Chile y que desgraciadamente nos tiene a nuestro país con una de las tasas de distribución del ingreso más regresiva del planeta. Entonces, ¿cómo aprecia eso, estimado senador? Sé que es complejo, dada su presidencia que asume recién en el partido más importante del gobierno. No, tampoco somos el partido más importante, somos un partido más de coalición y un partido joven, además, un partido que Claro, cumplió claro, pero es uno de los partidos grandes de la coalición, junto con el Partido Comunista. y cumplimos recién 10 años como entre movimiento y partido, llevamos poco tiempo, somos un partido joven, pequeño todavía en términos de militancia, pero estamos en todo Chile y bueno, creciendo. No, y agradezco la pregunta, Lucho. Si en el fondo yo creo que acá tiene que haber un diálogo franco, honesto, también en base a la confianza y a la colaboración uno puede hacer críticas constructivas y uno toma los mensajes y los transmite donde hay que transmitirlo. Obviamente yo soy un senador oficialista que apuesta por el éxito de este gobierno, por el programa de gobierno también que se lleve adelante. Y yo creo que en Chile hay que construir un ciclo de gobiernos transformadores y ampliar la base de apoyo social y político, no solo de coaliciones entre partidos políticos, sino que también con organizaciones sociales, movimientos Claro. sociales. Hay experiencia en el mundo en esto que podemos aprender. Y que vayan pavimentando un ciclo de gobiernos transformadores, porque incluso si se aprueba la nueva constitución, esto no basta con 4 gobiernos de Boric, digamos, sino que hay un Se mandato para encontramos, sí, sí. una implementación mucho más, a más de un gobierno, digamos, ¿no? Y poder asentar las transformaciones, como decía
García Linera en su momento, a hacer irreversibles las transformaciones. Las conquistas del pueblo tienen que volverse irreversibles, ¿no? Algo de eso ha hecho el Frente Amplio Uruguayo, por ejemplo, también en muchas materias. A pesar de perder el gobierno, siguen esas banderas arriba, digamos, ¿no? Entonces, yo diría, mira, llevamos 120 días más o menos de gobierno, es una generación nueva que por primera vez le toca la responsabilidad de dirigir el Estado, a una generación que no tiene mucha experiencia del Estado, más que viene del mundo parlamentario, dirigencias estudiantiles, etc. Y claro, y por la correlación de fuerzas también, como quedó la composición del Congreso, claramente el Frente Amplio y Apruebo Dignidad no era suficiente para gobernar. Uno sabe que para llevar adelante un programa de gobierno requiere mayorías, y eso implicaba también ampliar la base de apoyo. Y yo diría en eso puede haber ciertos errores en esta primera etapa de instalación, de estar muy reactivos a la agenda que te pone la derecha, la presión mediática, pero al mismo tiempo, o sea, creo que asumo esa crítica, ¿no? Y es una autocrítica, pero también al mismo tiempo hay un programa que ahí a la fuerza, no sé si a la fuerza, no sé si está bien dicha la palabra, pero en el fondo resistiendo todas las contingencias, las crisis que estamos viviendo, las dificultades, se presenta y se va llevando adelante. Por ejemplo, quiero poner el ejemplo de la reforma tributaria. Se presenta en la Cámara de Diputados una reforma tributaria que tal vez uno podrá decir, mira, no es todo lo que uno quisiera, pero es mucho más ambiciosa de la reforma tributaria que presentó Bachelet II, y que claramente tiene el foco en el porcentaje, digamos, de familias con mayores recursos. Se presenta también una propuesta de royalty, que también uno podría decir, bueno, quisiéramos más, pero toca por primera vez, digamos, no en democracia, que efectivamente hay un rol efectivo que permita recaudar. Además se van a presentar en el segundo semestre 2 proyectos más que tienen que ver con descentralización fiscal para la regionalización, ¿no? Y impuestos correctivos para impuestos verdes que se llaman para las empresas contaminantes. Entonces, hay un conjunto de baterías, por ejemplo, en materia tributaria, que eso ya están en el debate. Se viene en agosto la reforma al sistema de pensiones, que va a dar mucho debate. Se viene la reforma al sistema de salud, todo eso en el primer año, ¿no?, de gobierno, todo eso en el primer año de gobierno. Ya se aprobó Escazú, que era una demanda del mundo ambiental, que Piñera no quiso hacer en 4 años, nosotros lo hicimos en el primer mes de gobierno, lo aprobamos. Entonces hay materias en las que vamos avanzando. Uno a veces quisiera ir más rápido, quisiera cambios más radicales, más estructurales, más inmediatos, y sí, y puedo tomar la crítica, pero bueno, también tenemos una correlación de fuerzas que no es favorable. O sea, si uno mira la composición como quedó el Congreso, no tenemos mayoría para nada nítidas, digamos, y bueno, y eso implica también cierta, la complejidad de gobernar, ¿no? Como la complejidad real de gobernar. Sí, no, sí, se comprende perfectamente. Bueno, lo vamos a dejar comprometido para cuando presentemos el proyecto, cuando se presente el proyecto, poder discutir más los aspectos del contenido y comenzar, como bien decía usted, a un debate más a fondo, porque hay que abrir el debate político en el país, creo que es lo que se requiere. Así que, bueno, queremos reiterarle los agradecimientos. Parece que, mira, se nos cayó la señal. Darle un gran abrazo, desearle el mejor de los éxitos, y creo que dijo cuestiones muy importantes, relevantes, que van a requerir de jugársela más de parte de todos, de los políticos, de los movimientos sociales. Así que un gran abrazo y bueno, que le vaya muy bien, estimado senador. Muchas gracias, Lucho. Un gran abrazo, gracias por la invitación y encantado de seguir conversando. Ya nos veremos en persona. Así es. Que les vaya muy bien. Un abrazo. Muchas gracias.